Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, adiós. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Les pediría el favor de que, para que no sea tan pesada la reunión, silenciemos los micrófonos y las cámaras. Ya cuando demos la apertura a las preguntas, entonces ya se pueden visibilizar las cámaras y los micrófonos. Vamos a dar un minuto para que acaben de llegar las personas que se están conectando. Muy platillos desde cualquier punto de la casa, ¿cierto? Bueno, comenzamos en atención a quienes llegaron puntualmente. Mi nombre es Juan Carlos Santos Velandia, soy sacerdote de la diócesis de Pereira. Actualmente soy párroco de la parroquia La Santa Cruz de Samaria y también soy el capellán del SENA. En este Día de la Salud que estamos celebrando en el Centro de Comercio y Servicios de la Regional de Risaralda, queremos comenzar con esta conferencia titulada De la desesperación a la superación, herramientas para la crisis. ¿Por qué hemos pensado en esta conferencia? Lo primero, porque estamos en una situación de crisis. Y lo segundo, porque muchas veces no sabemos cómo afrontar positivamente una crisis. Entonces, el fin de esta conferencia y también la metodología que utilizaremos no es tanto conceptual. Les pido por favor que silenciemos sus micrófonos para que no haya interferencias. Gracias. Creo que muchos estamos ya un poco cansados y saturados de reuniones virtuales, de conferencias, de capacitaciones. Entonces, tener otra informativa se volvería pesado, por lo cual en esta conferencia trataremos de ser lo más ágiles y didácticos posibles, con casos de la vida cotidiana que nos ayuden no solamente para este tiempo de aislamiento, que para algunos es bastante difícil, especialmente para quienes tienen hijos y están en formación virtual, sobre todo niños pequeños, porque eso implica no solamente tener que atender a los niños, hacer los quehaceres de la casa habituales, sino también tener que responder por las tareas de los niños, porque muchas veces no saben los niños cómo interactuar virtualmente, sumado a todas las responsabilidades del teletrabajo en la casa. Esta conferencia está dirigida a un público muy amplio, especialmente los aprendices del SENA Risaralda, los funcionarios, los contratistas, pero también a todas las personas que de una u otra manera están en contacto con nosotros desde el SENA o desde la parroquia.
Quiero entonces empezar invitándolos a que nos pongamos en la presencia de Dios, le pidamos a Dios que nos dé la gracia de abrir nuestro corazón para lo que Él quiere ofrecernos el día de hoy. También darle gracias por la vida, por la situación particular que está pasando la humanidad, como el COVID-19. Lamentablemente, pues, las muertes, contagios y dificultades para muchos, pero también con la gran posibilidad que nos da a todos los humanos de reflexionar, de detenernos en la vida, de mirar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y aventurarnos todos juntos como familia humana a un mundo distinto que ciertamente cambiará después de esta pandemia. Yo invito a cada uno también para que desde el silencio de su corazón se pueda conectar con Dios eterno y le presente este día, que va a ser magnífico, no solamente con estas actividades que estamos realizando desde el Centro de Comercio y Servicios, sino con todo lo que va a acontecer en tu vida. Casi no me falta. Muy bien. ¿Por qué esta conferencia de desesperación a la superación? Adri, porque tenga otro título como más bonito, más llamativo, como que uno quiera, no, me voy a entusiasmar para ir a verla, pero desesperación, bien desesperado que ando yo y me habla más de desesperación, ¿cómo voy a correr a eso? Precisamente porque en los momentos de crisis solemos tener dos opciones: la tendencia a la desesperación o la tendencia a la superación. Y de la forma como nosotros afrontemos la crisis, se producen los resultados que queremos. Y para nuestro país vienen unos momentos bastante interesantes e importantes. Yo lo llamaría la democratización de las oportunidades. Después de los periodos de confinamiento, todavía no tenemos claro cuándo serán, tendremos que enfrentar el mundo de una manera diversa. No podemos ya esperar simplemente que se acabe el confinamiento y salimos a hacer la vida como la veníamos haciendo, sino que será algo completamente distinto. Nuestras rutinas, nuestro modo de vivir se transformará. Los estudiantes, yo creo que por lo menos hasta mitad de año, seguirán en forma virtual y eso ya implica una serie de cambios de conductas, tanto en los papás como en los hijos, con todas las ventajas. Ayer me hablaba una amiga y decía que su sobrina, de una manera admirable, en este tiempo de confinamiento ha avanzado mucho más que lo que había hecho durante todo el año en el colegio. Muchos jóvenes y estudiantes universitarios han adquirido una excelente disciplina de autoformación. Para otros ha sido un poco tedioso. También en el tema de la docencia, muchos y muchas hemos tenido que entrar en la era digital, aunque algunos podría que tuviéramos algunas resistencias. El trabajo para muchos se ha transformado y seguramente después de que acabe el confinamiento seguirán trabajando desde sus casas con unas condiciones distintas y unas rutinas diferentes. Pero para muchos que viven del día a día, para muchos que se esfuerzan constantemente en ir a conseguirse las cosas en cada momento, en cada amanecer, van a ser las cosas muy difíciles, pues no hay flujo de caja, la situación va a ser muy aguda, pero también interesante porque esto nos va a llevar a replantearnos. Y la primera imagen que yo quiero mostrarles hoy es lo que pasó hace 66 millones de años. Sucedió algo muy parecido a esta situación. Fue la extinción de los dinosaurios. Los dinosaurios, ya todos sabemos, pues eran unos animales, unos reptiles supremamente grandes, la gran mayoría depredadores de los pequeños. Una de las teorías es que cayó un meteorito, muy probablemente en México, y produjo una nube de polvo supremamente grande, además que una ola de calor, que mató a la gran mayoría de la forma de vida superior, o sea, todas las estructuras de vida que eran grandes como plantas o animales,
se extinguieron. ¿Quiénes sobrevivieron a esa situación? Las especies pequeñas. Entonces desaparecieron los tiranosaurios rex, los triceratopos, todos los dinosaurios que nosotros conocemos y que hemos visto en la serie de Jurassic Park, y vivieron los pequeños roedores en estos días. Veía algunos documentales y me preparaba para esta conferencia, y decía que los que pesaban menos de 5 kilos fueron los que vivieron. Y poco a poco la naturaleza se fue acomodando hasta que estamos en la era actual, donde encontramos pues elefantes, jirafas y demás, que poco a poco fueron evolucionando. Frente a esta situación de la pandemia y sobre todo del freno del mundo capitalista y comercial que teníamos, va a suceder algo parecido. Muchas grandes estructuras van a tender a desaparecer y solamente los pequeños y quienes nos reinventemos de una manera positiva y que entendamos que la crisis la tenemos que ver como una superación y no llegar a la desesperación, vamos a poder salir adelante. Para lo cual, entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender qué es la desesperación. Y el diccionario nos da estas dos definiciones que tenemos aquí. La primera es que es la pérdida de la esperanza. Cuando yo entro en una situación de crisis, y es crisis porque no la tengo preparada y porque me impide moverme libremente y me obliga a tomar decisiones, puedo hacerlo de forma desesperada o de forma esperanzada. La figura del náufrago es muy clara en este sentido, porque cuando alguien se cae al mar, un barco, quien se encuentra en esa situación tiene dos opciones: la esperanza, que es decir, creer que puede sobrevivir a ese infortunio y esforzarse por salir del infortunio, o desesperarse. Y realmente lo que lleva a la muerte de un náufrago es la desesperación. Puede que sepa nadar, pero en el desespero no se acuerda que sabe nadar. Puede que tenga una tabla cerquita, un flotador, que haya otra barca, que pueda nadar hasta la orilla, pero la desesperación le impide ver las oportunidades. Es por eso que cuando veíamos en la juventud la serie de Guardianes de la Bahía, veíamos que cuando tenían que nadar para ir a salvar a alguien que se estaba ahogando, le daban un rodeo. No le llegaban de frente, sino que se iban por un lado, le daban la vuelta y le llegaban por detrás. Y lo primero que hacían era que cogían el flotador y se lo ponían delante al que se estaba ahogando, y esta persona se agarraba profundamente al flotador. ¿Por qué? Porque el que está desesperado busca una manera de asirse a algo. Si el salvavidas le llega de frente, lo agarra y los dos se ahogan. La desesperación dice que tenemos que agarrarnos de algo, buscamos una forma desesperada, una forma inmediata de salvación, y esto nos lleva muchas veces a tomar decisiones equivocadas. La esperanza, por el contrario, es que empezamos a soñar con un mundo distinto, con un mundo diferente. Y cuando tenemos esto claro, hay posibilidad de salvación. Lo que hace que un náufrago viva es el deseo de un mañana. Y el náufrago solo se queda pensando: me voy a morir, estoy acá, tan horrible, están los tiburones, están las olas, y yo qué voy a hacer aquí en medio del agua. Si se queda pensando solamente en su presente, se hunde. Si empieza a mirar a futuro, si piensa en su familia, en los planes que tiene, en los proyectos, eso se convierte como en un combustible o una gasolina para la situación crítica y puede salir adelante. Entonces, esta es la primera definición que tenemos de esperanza. La segunda, de desesperación, la segunda es la alteración extrema del ánimo causado por la cólera o el enojo. Si yo me dejo llevar por el mal genio y por los sentimientos negativos ante una situación, especialmente la negación de ella, esto produce en mí una serie de sensaciones de displacer, lo cual hace que, por decir algo, mi capacidad de autoconservación se disminuya. Pongamos el ejemplo de un
un animal, por ejemplo, un venado, que lo va a cazar un león o un tigre. Si el venado cuando ve que viene el tigre empieza a decir, ¿y por qué se me viene este tigre a mí? Pero sí, ¿por qué me la monta? Claro, porque si ese tigre me la tiene montada, que a pesar de mí, pierde el año. Si se pone a pelear con el tigre, a decirle, oiga, usted no sea abusivo, ¿por qué viene? Búsquese otro, pierde el año. ¿Qué es lo que hace un venado o un ciervo cuando ve la situación de peligro? Yo tengo que vivir para mañana. No se pone a quejarse de la situación, sino a afrontar la situación. Y es por eso que escapa, huye, se defiende. Cuando nosotros tenemos una actitud negativa ante las situaciones de crisis o de frustración, esto lo que hace es empeorarlas. ¿Por qué? Porque no solamente se agudizan las situaciones que tenemos ahí, porque como que la actitud negativa condimenta o realza el sabor o las características adversas que tenemos en nuestro entorno, y además nos hace en forma inconsciente de llenarnos de pesimismo. Por eso tantas personas que se están quejando ante la crisis están dejando de ver las oportunidades y las nuevas cosas que vienen. En Semana Santa presenté un especial sobre coronavirus y fe, en el cual hablaba de la peste negra. La peste negra fue una cosa supremamente terrible que en el siglo XIV afectó Europa especialmente, de 85 que eran en Europa. En 7 años se redujo la población a 35 millones, una cosa devastadora, terrible. No habían los recursos médicos que tenemos ahora ni las vías de comunicación para poder prevenirla, y fue catastrófico. Pero fruto de la peste negra se dio todo el desarrollo que trajo la modernidad, empezando por el Renacimiento y todo lo que trajo la modernidad, no solamente con el desarrollo de la filosofía, la creación después de las enciclopedias, sino una nueva forma de ver la medicina y el desarrollo. Después de la modernidad, la medicina se disparó. ¿Por qué? Porque muchos médicos de la época estuvieron contagiados con la peste negra, murieron, pero en el transcurso de la enfermedad pudieron describir realmente cómo eran los síntomas. En el pasado, la medicina se realizaba solamente... ¡Hola, bebé! Mi pulguita. Por favor, silenciamos los micrófonos, gracias. Por lo general, ¿qué hacía la medicina tradicional antes de la peste negra? Le preguntaba a los pacientes qué sentían y trataba de interpretar los síntomas desde lo que decían los pacientes y ofrecerles una solución. Con la peste negra produjo la posibilidad de que los médicos la experimentaran, entendieran realmente cuáles eran los síntomas y describieran de una forma científica los síntomas, y esto produjo un avance muy, muy, muy interesante. También antes de la peste negra reinaba el feudalismo, es decir, habían ciudades-estado en las que un monarca, rey, gobernaba por sucesión de familias, y una gran cantidad de pueblos siempre eran vasallos o casi esclavos de esa persona feudal. Al producirse la disminución de la población, la migración de muchas personas del campo hacia las ciudades, muchas regiones del campo quedaron baldías y población rural pudo tener acceso a tierras propias y empezar a generar una manera diferente de vida. También se dio en este momento la transición para que se produjera el cambio del feudalismo a el sistema comercial o burgués, que empezó a desarrollarse y que prácticamente aún en día está en vigencia. Las estructuras religiosas también tuvieron un giro interesante. Muchas estructuras religiosas tradicionales dentro del cristianismo, pero también pues dentro de otras confesiones religiosas, mutaron y cambiaron, y se dio un florecimiento muy interesante de comunidades religiosas en estos periodos, especialmente en el siglo XIV, XV y XVI, para transformar la vida de la fe. Muchos hombres y mujeres dieron la vida combatiendo la peste negra, y eso produjo después el desarrollo
de Europa. Nosotros, hoy en día, que estamos asistiendo a la pandemia del coronavirus, nos encontramos con el gran desafío de cambiar nuestra forma de vivir. Algunos están hablando, especialmente analistas políticos y financieros, de que muy posiblemente a mediados del año entrante se empiece a comenzar a fraguar un modelo diferente de vida, tanto económicamente como socialmente, y algunos piensan que se puede dar también un cambio en la política internacional. Otra cosa que ha traído muy positiva esta situación es la pandemia de la solidaridad. Hemos visto en muchas partes cómo la solidaridad empieza a brotar. Y esto es lo positivo que nos traen las situaciones de crisis. Nos abren nuevas oportunidades. Por eso debemos superar la desesperación para que pasemos a algo más interesante, que es la superación. ¿Cómo superamos las cosas? Y para eso vamos otra vez al diccionario para que nos dé la definición de superación. Primera acepción que nos da es vencer obstáculos y dificultades. Cuando yo me doy cuenta que tengo un obstáculo al frente, entiendo que es un obstáculo porque sé que si logro superarlo, puedo continuar en mi camino o avanzar hacia adelante. Esto es muy, muy importante para este momento en el que estamos. Se nos están presentando obstáculos. Por ejemplo, quienes tenían un restaurante. Tienes un obstáculo al frente y es que la gente ya no llega a tu restaurante. No significa que se me acabó el restaurante, ya no tengo salida, qué cosa tan horrible. No. Tienes un obstáculo. Tenemos que empezar a mirar las formas para superar el obstáculo. Pero identificar que es un obstáculo, no que es un imposible. Que es una dificultad, más que es un impedimento total. Una dificultad significa que vamos a tener un grado de resistencia, tenemos que buscar unos nuevos caminos, nuevas alternativas para superar eso, pero no es imposible. Se pueden vencer. Y eso es lo que muestra la superación, que nosotros podemos ir más allá del obstáculo. Y la otra característica interesantísima que nos presenta la superación, según el diccionario, es hacer algo mejor que en otras ocasiones. O sea que la superación también nos lleva a lo que muchos están hablando hoy en día de reinventarnos, de entender que lo que veníamos haciendo, si estaba bien hecho, ahora lo podemos hacer mejor y tal vez de otra manera. Pongo otra vez el ejemplo del teletrabajo. Hay personas, y he hablado con amigos, que en este momento están siendo supremamente productivos porque descubrieron herramientas digitales que antes no usaban para sus estrategias de negocio. Y hoy en día, desde su casa, desde la comodidad de su casa, están siendo mucho más eficientes. Para algunos, esto ha generado resistencia, y pongo en el tema, por ejemplo, de la docencia. Muchos profesores no estaban habituados a los temas virtuales. Para muchos era complicado hacer esto. Estaban acostumbrados a un salón de clase con 45 muchachos, con 25 estudiantes. Iban, impartían su clase, que sabían de memoria, que tenían los conocimientos, que los plasmaban en una pizarra. Y ahora, al estar en la casa, primero tuvieron una situación de negativismo y dijeron, no, esto tan horrible, yo no sé manejar estas cosas. Pero en la medida que fueron fluyendo, fueron soltando, me han compartido algunos, tanto estudiantes, amigos estudiantes, como también amigos docentes, que han hecho unas cosas maravillosas, maravillosas desde la virtualidad. Por ejemplo, mi hermano, que es docente universitario, me cuenta que le ha ido excelente con los muchachos, incluso hace foros, les pone tareas, los muchachos participan, están haciendo cosas en la nube, y todos participan, construyen los documentos en tiempo real. Y me dice mi hermano que sus clases están siendo mucho más eficientes ahora que cuando estaba presencialmente. ¿Cómo nosotros empezamos a entender que para superar las crisis tenemos que hacer las cosas de manera diferente? Si no empezamos a cambiar nuestra forma de comprender la realidad y nuestros hábitos cotidianos,
en cualquier crisis, no solamente en esta por la pandemia, vamos a vernos frustrados, vamos a encontrarnos cada vez más limitados y vamos a caer en lo que vimos anteriormente, en la desesperación. Entonces, como esta es una conferencia práctica, voy a hablarles ahora de unas herramientas que debemos usar para poder nosotros superar la crisis. La primera herramienta es detenernos, es parar. Que esta situación de aislamiento nos ha llevado a eso, a detener la vida, y por eso se han intensificado las crisis existenciales. El teléfono mío, de una manera particular, ahora que los sacerdotes estamos recluidos en nuestras casas curales, se ha disparado. He estado muchas veces hasta altas horas de la noche o incluso de la madrugada contestando por WhatsApp, hablando por videollamada o por teléfono con personas que se encuentran en situaciones difíciles, no tanto por el tema económico, sino porque se están encontrando consigo mismos. Y entonces me llaman, padre, qué cosa tan horrible, yo no me había dado cuenta que estaba cometiendo estos y estos errores. Oiga, pero entonces mi vida es vacía porque yo me la pasaba haciendo mil cosas y eso lo que me tenían era aturdido en tanto activismo y no me estaba dando cuenta que no era feliz. Como todas estas cosas que nosotros vamos haciendo diariamente, muchas veces nos desvían de lo que son nuestros proyectos e ideales. Algunos otros me han dicho, padre, me he dado cuenta de que yo estaba perdido, de que no tenía horizonte y estaba en el día a día, corra, y solamente trabajaba para pagar deudas. Ahora me doy cuenta que tengo una familia, no me había dado cuenta que mis hijos habían aprendido tantas cosas, que habían crecido. Por eso parar cuando tengas una crisis es lo primero que debes hacer, detener. Y esto no solamente, lo repito, no para la crisis del coronavirus, sino para toda crisis. Vamos, por ejemplo, a una relación de pareja. Tienes unas situaciones complicadas con tu pareja, pelean y toda cosa es una pelea. Entonces, hagan una cosa, deténganse. Paremos. ¿Por qué estamos peleando? Que es el segundo punto que les presento. ¿Cómo hacer consciente la crisis? ¿Cómo me debo detener para decir, oiga, qué es lo que me está molestando? Yo me puedo sentir incómodo en la calle, es decir, hay algo que me hace sentir incómodo, ¿qué es? Pero si yo no me detengo y empiezo a ser consciente qué es lo que me hace sentirme mal, no descubro que es que me puse los zapatos al revés. Yo sentía como malestar, como algo, no sé, pero qué era, pues tenía los zapatos al revés. Pero solo hasta que me hago conciencia de qué es lo que me pasa, puedo empezar a descubrir la forma en la que puedo resolverlo. Entonces, me detengo, hago consciente lo que me está sucediendo y después puedo empezar a descubrir qué es lo que me afecta. Esto es muy interesante porque yo llevo mucho tiempo atendiendo parejas, casi diariamente atiendo parejas, y entonces me dicen, ay padre, esto es horrible, no, qué cosa tan espantosa, yo ya no soporto, esto es un infierno, ay no padre, esto no tiene solución, esto es horrible, ya no me lo aguanto, no, es terrible. ¿Y por qué no? Es que esto es horrible, esto es espantoso, que no sé qué dice cuándo. Pero, ¿qué es lo que te afecta? No, eso es todo. No, pero todo, ¿pero qué? No, padre, ya no me lo aguanto. A ver, ¿qué es lo que te pasa? Padre, él anda siempre pegado a ese celular, qué cosa tan horrible. Y empezamos a hablar, y entonces llegó un punto en que le digo, o sea que si él deja el celular al lado, las cosas serían diferentes. Sí, padre, no, él es buen hombre, no, él es decente, no, él es muy cariñoso, él es respetuoso con los niños. O sea que el problema es el celular. Sí, padre, o sea que no es todo. O sea que no es un infierno, o sea que no es una cosa terrible, sino que es solamente entender qué es lo que te está afectando en la relación. Ay, padre, ya no me lo aguanto, es que ella es qué cosa tan espantosa, que siempre, y ella que siempre que la aseo, una cosa ya no me la aguanto, qué cosa tan espantosa. Bueno, ¿y qué es lo que no te aguantas de? Ay, padre, que sea tan incisiva con el tema del aseo. Pero o sea que entonces ella es una mala mujer. No, padre, todo lo contrario, es excelente mamá, buena esposa, cariñosa, bien, bueno, es una serie de cualidades. O sea que lo que te disgusta de la relación es simplemente que ella es muy incisiva con el tema del aseo. Sí, padre,
entonces no quiere decir que la relación es un fracaso. Incluso muchas personas han estado a punto de separarse por una sola cosita, pero en la desesperación solamente vemos eso y lo maximizamos, lo absolutizamos, y al absolutizarlo, todas las demás cualidades, virtudes, ventajas y cosas buenas que tenemos desaparecen. Eso es, por ejemplo, algo que está sucediendo ahora con algunas personas. Dicen, no, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso está terrible. ¿Qué voy a hacer con la empresa, con los empleados? Esto no... Sí, esas son las cosas negativas. Pero para poder superarlas, tenemos primero que entender por qué nos afectan. Yo tengo que parar, hacer consciente lo que me está sucediendo, descubrir qué es lo que me afecta. Cuando descubro qué es lo que me afecta, tengo que empezar a entender por qué me afecta. No es solamente descubrirlo. Por ejemplo, ¿por qué te afecta tanto que tu esposa sea incisiva con el aseo? La verdad, padre, porque soy desordenado. Entonces el problema realmente no es tu esposo. El problema es que tú tienes unos hábitos de orden muy raros, por no decir que eres desordenado, y entonces eso te afecta a ti en la vida, pero también empieza a afectar la vida de los que están a tu alrededor. No basta con descubrir qué es lo que te afecta. Necesitamos también entender por qué me está afectando. El caso de algunos padres que están casi que desesperados con los niños. Ay, pero es que este niño es terrible, yo tengo que trabajar acá en la casa, además me están poniendo más trabajo. Realidad que todos hemos empezado a descubrir que estando en casa se nos han ampliado las jornadas laborales de una forma rarísima. Hablando con algunos amigos y conocidos, se está aumentando tanto el horario laboral que se está trabajando entre 12 a 14 horas diarias. Y con el sinsabor de que cuando se termina la jornada exhaustos, quedan muchas tareas pendientes para el otro día. Y si a eso le sumamos que estamos en la casa y vemos unos niños hiperactivos, cansones, que todo el día teniendo, papi, juguemos, mami, yo quiero tal cosa, mami, tengo hambre, hagamos tal cosa. Ay, pero déjeme trabajar, que estoy ocupada, déjeme, pues, tenga, juegue con el celular, hago cualquier cosa, pero para quitármelo de encima. Tienes que descubrir qué es lo que está pasando. Primero, el niño no te veía sino solamente los fines de semana y de pronto a raticos. Y cuando te veía, entonces iban al centro comercial, compraban, comían y ya. Quería compartir contigo, pero pues en el día él estaba estudiando, tú estabas trabajando. Cuando tú llegabas a la casa, compartías 1 hora, máximo 2 horas, y él se iba a dormir, tú seguías en tus cosas. El niño no te veía. Ahora está en Disneylandia. ¡Ay! ¿Qué es esto tan hermoso? Mi papá y mi mamá 24 horas conmigo. Toca aprovecharlos. Mami, juguemos. Mami, tal cosa. Y para un niño, estar con sus papás significa gozarlo. En la mayoría de los casos, ¿cierto? Entonces, tienes que entender al niño. ¿Y por qué te empieza a afectar que el niño quiera estar contigo? Por eso tienes que entenderlo, porque mira que es una cosa ilógica. Dices que lo que más amas son tus hijos. Lo que más quieres son tus hijos. Y la gran mayoría de cosas que haces, las haces por tus hijos. Entonces, ¿por qué te sientes incómodo en que tu hijo quiera compartir tiempo contigo? ¿Sí ven? Tenemos que descubrir qué es lo que me está afectando y entender por qué me afecta. Me está afectando porque tengo una serie de responsabilidades laborales. Y para cumplirla necesito concentración. Y ahora llega mi hijo, a quien amo, quien es la razón de mi existencia, me produce las mayores alegrías y gratificaciones, y me distrae de esto que es fundamental para lograr las cosas y conseguir los recursos para que él esté bien. Cuando yo empiezo a entender por qué me afecta esta situación, entonces paso a la siguiente cosa, que es pensar qué debo hacer para superarlo. Vuelvo al ejemplo de una relación de pareja. Yo ya tengo claro que es que mi esposa es muy cansona con el tema del aseo, pero empiezo a entender que ella es cansona por el tema del aseo porque yo soy desordenado. Entonces, si empiezo a organizar mi vida, a ser más ordenado en mis cosas,
mi esposa deja de ser tan quisquillosa y entonces se soluciona la crisis. Si mi hijo que está todo el día y quiere jugar conmigo, le explico qué es lo que estoy haciendo. Incluso lo siento un momento y le explico, mira, entonces tengo que hacer este informe y para hacer este informe tengo que sacar esta información de aquí, la tengo que pasar acá y entonces tengo que hacer esto. Además que el niño empieza a entender que el papá tiene que trabajar y que en la vida se debe trabajar y no se puede estar 24/7 con el hijo. Entonces dice, o sea que usted hace esto y esto y esto y esto y esto y Y de una forma interesante, una vez estábamos haciendo un trabajo colaborativo para un tema pastoral y el niño quiso acercársele al papá. ¿Qué está haciendo papi? No, una cosa aquí con el padre. Ve y juega. No, yo quiero ver. Entonces le digo, bueno, quédese acá viendo. Y el niño empezó a identificar cosas dentro de unas variables que el papá no había visto. Papi, pero entonces mire que también debe poner esto y esto, debe ponerlo aquí. Oiga, sí, ¿y qué más? Y mire, y como se lo ponía en colorcitos, estábamos poniendo unas variables, entonces estamos organizándolo por colores. Entonces nosotros pensábamos racionalmente por las ideas y por las palabras, y el niño asociaba por colores. Resulta que este niño, y era un niño de 6 años, nos agilizó el trabajo. Por eso si tú tienes a tu hijo que está, ¡ay, yo quiero jugar! Espera, no vamos a jugar, sino que tú vas a entender qué es lo que estoy haciendo. El niño puede que se entusiasme y se quede trabajando contigo y hasta te ayude. O puede que diga, ay, no, ya me aburrí, bueno, entonces voy a jugar y yo cuando termine de trabajar voy. El niño entiende qué es lo que está haciendo el papá porque al niño también hay que ayudarle a entender la crisis. O sea que mi papá está trabajando, tengo que dejarlo trabajar. Y yo me siento tranquilo porque le expliqué al niño qué debía hacer, cómo debía trabajar, qué eran las responsabilidades que tenía, que no le estoy negando mi cariño y mi afecto, y puedo estar más tranquilo y relajado produciendo mis labores diarias y cotidianas. Entonces voy a volver a repasar los pasos que tenemos aquí para superar una crisis. El primero es parar, detenernos, hacer una pausa, y eso sirve para todo. Para cualquier tipo de dificultades, lo mejor es detenernos, tomar aire, mirar a la distancia y hacer consciente lo que me está pasando, después descubrir qué es lo que me afecta, para poder entender por qué me afecta y empezar a pensar qué es lo que debo hacer para superarlo. Si yo no pienso, empiezo a hacer cosas sin razón. Muchas veces queremos salir rápido de la situación, correr, pero no nos detenemos primero a pensar para saber qué debemos hacer. Y vamos a seguir con las herramientas para superar la crisis, ya después de parar, hacer consciente, entender, descubrir qué es lo que me afecta, entender cómo me afecta, pensar qué debo hacer para superarlo. Tengo que ahora echar mano de la experiencia, propia o ajena. Me explico. Todos en la vida, y entre más años tenemos y ya se nos empiezan a notar las canas, vamos adquiriendo competencias y habilidades en la vida. No es solamente el estudio universitario, técnico o titulado el que nos da a nosotros herramientas para vivir. Mi mamá muy sabiamente repetía, mi mamá estudió varias carreras, decía algo muy interesante: la mejor universidad es la universidad de la vida, porque es en la vida donde nosotros realmente nos volvemos expertos y los conocimientos que tenemos dentro los sacamos fuera. Yo puedo teóricamente aprender mucho de construcción, y alguien que es ingeniero civil sabe mucho de construcción, pero varios amigos ingenieros o arquitectos me dicen: padre, cuando yo estoy en una obra y vamos a hacer una cosa, ¿yo qué hago? Yo llamo al maestro de obra y le pregunto: don Chucho, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Usted cómo cree que esto queda mejor? Yo puedo tener el conocimiento desde los libros, desde la academia, pero este tipo lleva 30 años haciendo edificios, pues este tipo sabe qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene hacer. Y muchas veces tiene más conocimientos estructurales
concretos. Un maestro de obra que aprendió empíricamente, lleva mucho tiempo en la rama de la construcción, que un ingeniero que ha hecho maestrías y toda la cosa, que desde la teoría sabe cómo hacerlo, pero en la práctica siempre pide el consentimiento. Y los que son arquitectos e ingenieros seguramente me dan la razón porque le preguntan al que sabe. No quiere decir que el conocimiento que ellos tengan no sea válido, pero muchas veces la experiencia de quien lleva más tiempo en la vida es muy valiosa. ¿Por qué digo que echar mano de la experiencia propia? Porque cuando estamos en una crisis, muchas veces nos dejamos ahogar y algo en esta crisis, qué cosa tan espantosa. Y ahora que se nos olvida que en el pasado, con mucha frecuencia superamos situaciones incluso mayores que estas. Hay personas que me dicen, ay padre, ¿y ahora qué voy a hacer? No, estoy con la empresa y tengo deudas y no sé qué hacer ahora. Y le pregunto, ¿y cuando tú empezaste, cuando arrancaste, cómo hiciste? No, padre, a mí me tocó estudiar de noche, trabajaba en el día, hacía mil cosas, solamente con una comida porque no teníamos para más. Eso fue muy duro. Y se te olvida que fuiste capaz de arrancar de cero, sin conocer a nadie, sin tener experiencia, sin la sabiduría que te han dado los años. Y fuiste capaz de arrancar ahí de cero. Ahora que estás hecho y derecho, que tienes un gran conocimiento, tienes experiencia, tienes contactos, amigos, aliados, incluso tienes un patrimonio, dices que no sos capaz. Cuando a nosotros se nos olvida la experiencia del pasado, entonces nos dejamos colapsar o nos dejamos sobrecoger o absorber por el problema. Esta es una de las razones sociológicas por las cuales el pueblo de Israel es una de las pocas civilizaciones de la antigüedad que ha subsistido como cultura y como estructura social. El pueblo de Israel continúa con las tradiciones ancestrales, que podemos decir casi que de la época del rey David, después de miles de años. Cayó el Imperio Romano, cayeron los griegos, los babilonios, Egipto, por ejemplo Marruecos, que fue una gran civilización en los primeros siglos de la era cristiana, y cayó. ¿Y por qué se ha mantenido tanto el pueblo judío? Porque primero se aferra a unas tradiciones que le dan cohesión y unidad. Y segundo, porque el pueblo de Israel, como estructura social y político-religiosa, continuamente está recordando su pasado. La Biblia es un libro que está escrito totalmente en pasado. Y cuando uno se acerca a leer la Biblia, uno que encuentra que siempre están recordando. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, como le prometiste a nuestros padres. Así como en Egipto, los salmos que son. Además, es una estructura muy interesante que nos ayuda en este tiempo particular de pandemia, ir a leer los salmos, porque todos los salmos, indiferente de la estructura que tengan, si son salmos de la realeza, si son salmos de sabiduría, si son salmos de súplica o de oración, siempre terminan con la esperanza. Siempre, siempre. Todo salmo, por particular que sea, por ejemplo el Salmo 137 que dice, junto a los canales de Babilonia, allí colgábamos nuestras cítaras y nos poníamos a llorar, y nuestros enemigos nos decían, cantadnos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? En medio de la deportación a Babilonia, termina diciendo que el Señor va a triunfar sobre los enemigos, de una forma terrible, como lo dice el Salmo 37, que el dichoso el que coja y estrelle a sus lactantes contra la piedra para manifestar la venganza del que se atrevió a meterse con Jerusalén. Pero todos los salmos terminan con la esperanza. Entonces el pueblo judío recuerda que Dios los sacó de Egipto, que estuvieron 400 años esclavos, pero Dios tuvo misericordia de ellos, que estuvieron por el desierto, pero que Dios les abrió el mar para que pasaran, mató a los egipcios, pero que estuvieron en el desierto y les dio maná, les dio codornices y les dio una ley, que tuvieron reyes, que tuvieron jueces cuando los asaltaban los pueblos vecinos que salían a defenderlos. Todo esto nos lo muestra en una forma muy particular y muy clara la estructura de toda la Biblia hebrea. Por eso el pueblo de Israel es capaz de sobreponerse a las dificultades.
porque continuamente recuerda lo que ha sucedido en tiempos remotos y que si eso sucedió en el pasado, también hoy pueden salir de las situaciones. Se sobrepusieron a la Segunda Guerra Mundial con la orden sistemática del nazismo de acabarlos, de morir en los campos de concentración. Pudieron superarlo porque entendieron que si en el pasado se salvaron del faraón, si se salvaron de Nabucodonosor, se pueden salvar también de Hitler. Por eso tenemos que echar mano a la experiencia propia y a la experiencia ajena. Es decir, preguntarle a las personas mayores, preguntarle al que sabe, al que tiene más conocimientos en algo. Oiga, ¿yo qué puedo hacer aquí? ¿Cómo cree que podría hacer tal cosa? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal podemos hacer esta otra situación? En ese tiempo, que todavía no se ha abierto el comercio y muchas personas o empresarios están saturados y están preocupados, pues aprovechemos para consultar. ¿A quién le podemos preguntar? A las personas que tenemos cerca, a los conocidos, pero también podemos preguntar en las herramientas virtuales. Hoy en día hay de todo en las redes sociales. YouTube es una herramienta muy interesante para aprender, así como hay basura y bobadas. Hay cosas muy interesantes, hay cursos, los podcasts que hay en diferentes plataformas son cosas con las cuales nosotros podemos estarle preguntando a otros la experiencia en situaciones difíciles. Después de tener todos estos elementos, tenemos que seguir para elegir un camino. ¿Por qué elegir un camino? Porque una crisis nos propone diferentes alternativas, pero en la medida en que nosotros identifiquemos un camino, que tiene que ser bajo el criterio nuestro el mejor camino, tenemos que enfocarnos solamente en ese. ¿Qué nos pasa en una crisis? Y vuelvo al caso del náufrago. El náufrago en su desespero ve una tabla y agarra una tabla, pero después ve un flotador, entonces suelta la tabla y coge el flotador. Después ve el salvavidas que viene y entonces suelta la tabla, el flotador y coge el salvavidas. Ve el tiburón y entonces coge el tiburón. Está cogiendo muchas y nunca se salva, porque está cogiendo una, se tira a la otra y se tira a la otra. Tenemos que elegir una sola tabla de salvación. Elegir un camino. Cuando tenemos ese camino, elegirlo, pero para que ese camino nos lleve a la superación de la crisis, tenemos que ser constantes en andar el camino. Un problema grande que tenemos en Latinoamérica es porque nosotros no somos constantes en las cosas que emprendemos. Lo veo particularmente con los procesos de fe. Yo he acompañado, por ejemplo, el proceso de Emaús por varios años y que he podido observar que mucha gente arranca muy juiciosa, entusiasmada, no solamente con el proceso de Emaús, sino con muchos procesos de fe, católicos y no católicos, y arrancan muy... Ahora sí voy a estar con el Señor congregado, alabándolo, leyendo su palabra y toda la cosa, y van a 1000 seminarios, grupos, retiros, talleres, de todo. Arrancan con un fervor impresionante, pero con el paso del tiempo dejan de ser constantes, se empiezan a enfriar y terminan peor que antes. Incluso cuando alguien les hace después una segunda propuesta de fe o los invita otra vez a acercarse a Dios y dice, no, yo ya lo intenté y eso a mí no me funcionó. ¿Por qué? Porque no fuimos constantes. Cuando yo soy constante en algo, no solamente eso me ayuda a tener una disciplina, a madurar como persona, sino también a lograr mis proyectos y mis objetivos. No hay absolutamente nadie en la historia de la humanidad que para conseguir el éxito no haya sido constante. Hay muchas personas que han conseguido el éxito y no eran académicos, ni eran intelectuales, ni eran profesionales. No eran ricos, tenían todas las dificultades, pero todos, absolutamente todos, han sido constantes. ¿Cómo me doy cuenta yo que soy constante? Con algo muy interesante, que tengo que evaluar los resultados. Entonces voy andando por el camino y me doy dando cuenta dónde estaba antes, dónde estoy ahora, dónde voy a llegar. Muy bien, sigo caminando. ¿Dónde estaba antes, dónde estoy ahora, dónde voy a llegar? Para esta crisis eso es muy necesario porque cuando nosotros no evaluamos continuamente nuestras conductas y nuestros hábitos, podemos caer fácilmente en la improvisación, en la
pérdida de horizonte y de sentido de rumbo, y empezamos como las personas que se extravían en la selva, y yo de eso sé porque yo me perdí alguna vez en la selva, a caminar en círculos. Cuando uno camina en círculos, ¿qué pasa? Uno se dice mentiras mentales porque dice, ay, yo ya voy a salir porque yo pasé por aquí. Claro, pasaste hace 20 minutos por ahí, pero la mente te juega una trampa haciéndote creer que estás acercándote a la salida del laberinto porque estás pasando por un sitio que ya conoces y lo único que hacemos es caminar en círculos. Cuando yo no evalúo lo que hago en la vida, termino caminando en círculos y repitiendo siempre los mismos patrones. Por eso es necesario evaluarnos, saber dónde estábamos, dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar. La próxima vez tengo que estar más lejano del punto de inicio y más cercano del punto de meta. Eso es fundamental. El siguiente punto es necesario. Y una de las claves del éxito, he estado también leyendo mucho para los temas de habilidades blandas que imparto en el SENA, sobre el tema de qué hace feliz a las personas, qué es lo que produce mayor grado de satisfacción en la vida. Y consultando estudiosos de Harvard y de la Universidad de Yale en Estados Unidos, encontré que una de las principales cosas a las que le apunta la psicología positiva es el agradecimiento, la gratitud por las cosas. Pero no agradecer en forma mecánica. Gracias a Dios por estos alimentos, muchas gracias. Ay, gracias a mi Diosito por la vida. No, es agradecer en forma consciente y cosas distintas. Empieza a agradecerle a Dios, por ejemplo, que está lloviendo. Agradecele a Dios la salud, tus hijos, estos medios de comunicación que hoy tenemos. Imagínense que hubiéramos tenido el coronavirus en la década de los 80. ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo agradecemos las cosas? Y en la medida en que agradecemos, empieza a cambiar también nuestro patrón verbal. Las groserías, las malas palabras, forman parte del ser desagradecidos. Por el contrario, quienes agradecen son más positivos, usan un lenguaje más limpio, menos tóxico, y esto impacta directamente en nuestra forma de entender, relacionarnos y sentirnos en la vida. Agradecer es fundamental, incluso en medio de la dificultad. Cuando nosotros agradecemos, la vida se nos vuelve más llevadera. Incluso las dificultades se vuelven más tranquilas. ¿Por qué? Porque mi forma de afrontar la vida es positiva. Este punto es fundamental, agradecer. Y finalmente, tenemos que enseñar. Yo aprendo a superar las crisis enseñándole a otros a superar las crisis. Por eso los papás, lo repito mucho en las homilías, tienen la obligación y la principal responsabilidad de los papás es enseñarle a sus hijos a sufrir. ¿Cómo preparas a tu hijo para la vida? Ay, padre, por Dios, ¿cómo se le ocurre? No, yo no quiero que mi hijo sufra. Pues por eso, si tú no quieres que tu hijo sufra, enséñalo a que aprenda a sufrir. Porque si desde pequeño le enseñas que la vida no es color de rosa, que hay dificultades que muchas veces nos sobrepasan, en esa medida, entonces tu hijo se va a preparar para las dificultades. Esa es la única forma en la que un niño puede aprender que él no es el ombligo del mundo, que él tiene que tener todo lo que quiere, cuando lo quiere y cómo lo quiere, y si no arma la pataleta. Cuando no educamos a un niño para que aprenda que en la vida no tiene que ser todo como quiera, vamos a tener gente adulta que frente a cualquier situación hace pataletas y berrinches. Se quejan, chillan, patalean, y es que por qué no me ayudan, y es que por qué el gobierno no me da, y por qué tal cosa, y por qué tal otra. Porque el niño que no entiende que su papá no tiene que solucionarle todos los problemas, sino que muchas veces el papá le tiene que enseñar a resolver los problemas, cuando es adulto, piensa que el Estado, que es su papá, lo entiende como su papá, le tiene que socorrer y solucionar todos los problemas. No estoy diciendo que con esto el Estado se tenga que lavar las manos y decir, yo ya hice lo que tenía que hacer, tendrá que seguir aportando y para eso todos los ciudadanos pagamos impuestos, pero no podemos esperar que mis problemas me los solucione otro. Eso es lo que hace un niño.
Luego eso es lo que caracteriza a una persona infantil. Siempre quiere que alguien venga a solucionarle los problemas. En la medida en que nosotros crecemos y nos hacemos adultos o maduros, somos nosotros los que entendemos que tenemos que resolver nuestros propios problemas e incluso ayudarle a otros a resolver los suyos. Por eso, enseñar es fundamental para que nosotros continuamente seamos más hábiles en la resolución de los conflictos. Bueno, esto es básicamente lo que quería compartirles. Ahora me gustaría de pronto escuchar preguntas. Lógicamente que esto se nos va a volver de pronto un poquito caótico, porque todos alzarían la mano, todos quisieran ir. Entonces vamos a ir un poquitico más lentos y vamos a levantar la mano para poder darle la palabra. Voy a tratar de leer desde... bueno, por acá en lenguaje de señas nos están haciendo una pregunta, entonces si por favor nos la traducen en español. Espera un momentico que estoy buscándole en la pantalla. Ok. Erika, no, espere. Andrea, ¿tú ves quién es el que...? No, al parecer era Sandra, pero apagó la cámara. Apagaron la cámara. Bueno, entonces, ¿quién nos quiere hacer una pregunta? Padre, buenos días. Buenos días. Padre, soy Sandra. Es que quería, qué pena que veo que no estaban haciendo preguntas, para aprovechar y recordarle a todos los aprendices de llenar el link de la asistencia para poder confirmar que estuvieron en la conferencia. Ok. Sí, de hecho ya lo voy a compartir. Si quieres, Sandra, te lo comparto a ti. Tú, por favor, lo subes al chat. ¿Alguien más tiene preguntas? Padre, buenos días para todos. Bueno, uno de los dos, ¿quién me habla? Bueno, la mujer, la que llevo ahí. Buenos días para todos, Padre, pues de antemano agradecerle este espacio tan especial que nos brinda a todos. Y yo creo que me puse a pensar qué pregunta puedo hacer y creo que está resueltas porque fue una conferencia muy puntual, una conferencia con intervenciones que son propias de esta situación en este momento. Yo creo que pasan todas en todos los hogares y es la invitación para evaluar esos comportamientos y esas cosas que nos aquejan diariamente, y pues fue muy claro con todas las intervenciones. Muchas gracias, Padre. Bueno, con mucho gusto. Una última porque se nos acaba el tiempo. Bueno, no tengo pregunta, tengo es como un llamado a eso, lo que usted nos decía sobre los niños, sobre los hijos, que ellos están en este momento muy felices, y los abuelitos de tenernos ahí cerquita, de vernos todos los días, de poder compartir con nosotros, porque pues la mayoría vamos a la parte obrera, a trabajar todo el día y a estudiar algunos en la noche, entonces perdemos
apegados con los padres y muchas veces también con las mascotas, entonces ahorita están muy apegados a nosotros, entonces es muy normal que estén a altas horas de la noche pues preguntándole a uno cosas, que madrugan mucho, entonces es como eso, tener mucha paciencia y comprender que ellos están felices de tenernos en la casa, porque como nunca nos tienen, pues para que comprendamos eso. Muchas gracias, padre, por haber Ok. hecho como esta sugerencia y haber aclarado eso. Bueno, mil gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Sí, los seguimos invitando a todas las actividades que desde el Centro de Servicios de Comercio y Servicios tenemos para ustedes en el SENA Risaralda. No solamente para nuestros aprendices, especialmente para ellos, pero también para toda la familia extensa SENA, para que puedan beneficiarse de los retos de deportes, de las otras conferencias que tenemos durante el día y de los demás talleres. Mil gracias a todos, Dios los bendiga, que tengan todos un excelente día. Y les recuerdo, por favor, a los aprendices de diligenciarnos el formulario. Mil gracias a todos. Padre, muchas gracias, que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días, que habla con la señorita la enfermera de bienestar y les queremos invitar a que sigan participando de los retos que se van a realizar y podemos trabajar. Este es el que lo disfruten en sus casas, en familia, y puedan realizar las actividades. Buenos días. No se escucha, Angélica. ¿Cómo están? Buenos días. ¿No se está escuchando? ¿Escuchan? No. Bueno, y yo repito un poco lo que estaba diciendo Angélica, que es invitarlos a que participemos de las diversas actividades que tenemos hoy en bienestar, especialmente pues los retos que son familiares, que se convertiría también en un espacio de esparcimiento para toda la familia, no solamente para los aprendices, sino para todo el grupo familiar, que incluso hasta lo pueden compartir virtualmente y hacerlo en las diferentes casas de los familiares. Y tenemos talleres de respiración, tenemos talleres de danza, tenemos también una serie de conferencias en la tarde muy interesantes para que podamos reflexionar sobre la ansiedad, sobre también el tema de la salud sexual y reproductiva. Tenemos temas variados que en el link, por favor, que lo compartan también acá por el chat para que todos tengan acceso a él y podamos sacarle el mayor fruto y jugo a esta experiencia magnífica que desde Bienestar al Aprendiz del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda queremos ofrecer a toda la comunidad. Mil gracias para todos y entonces Dios los bendiga. Amén, muchas gracias, Padre. Está bien. Bueno. Amén, gracias. Gracias, padre. Bueno, con mucho gusto. Padre, muchas gracias. Con mucho cariño. Padre, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Bueno, gracias a ti también. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Igualmente, Dios te bendiga a ti. Amén. Gracias, Padre. Con gusto.
Padre, gracias. Estoy desde Chiriquí, Panamá, saludándole. Ah, muchas gracias. Dios los bendiga allá en Panamá a todos. Desde David. Así es, de acá de David. Ah, qué bien. Excelente, excelente, excelente exposición. Bueno, Me es de gran para que me ayuda. sigan por las redes sociales que seguiremos haciendo otros ejercicios de este tipo. Ya les iré contando. Así es. Gracias, gracias, Padre. Padre, muchas gracias. Con mucho Invitamos cariño. a Cena a la siguiente conferencia que ya es a las 10 de la mañana, si no estoy mal, acerca de, perdón, hago la confirmación, respiración y relajación. No olviden asistir. Gracias. Con gusto. Gracias, Padre. Excelente charla. Con mucho cariño. Padre, muchas gracias por la charla. Repite cómo lo busco en las redes, por favor, para las siguientes charlas. Aquí en la pantalla aparecen mis redes sociales. Me puedes buscar como Juan Santos Velandia. Ok, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Bueno, feliz día para todos. Dios los bendiga.